ese día. Buenas tardes, profe. Buenas. Oiga, no sé si se fijaron que, bueno, acabo de empezar a grabar la sesión, les envié la respuesta automática de las pruebas, por lo que debieran ya conocer cuáles son las preguntas que tuvieron malas y cuál es la respuesta correcta. Y también subí al intranet y a su correo, el que ustedes tienen de generación, la pauta, o más bien el temario que entra para la evaluación del próximo miércoles, por si no lo han visto, para que lo revisen y vean cuáles son las unidades que entran a esta evaluación. Y creo que esos eran todos los avisos que tenía que dar. ¿Los revisaron? ¿Los vieron ya? Sí, Profe, profe. sí. Sí, Sí, profe, ya mandó al grupo también. sí, Mandó al grupo, ya, bien, entonces. Dígame. Tengo yo revisé en intranet y ¿sabe qué sucedió? Lo mismo que los apuntes que se repitió uno. Sí, es el mismo. Es el mismo, pasa pero, que es malo el sistema, es la misma pauta, no son distintos. Y en la misma sesión ya. creo que se publicó como 7 veces, ¿no? Ah, ya. Y Pero en es el cuanto mismo al archivo. contenido, ya, y en cuanto al contenido de la prueba, profe, lo vamos a regir por el canal YouTube. Sí, sí. La materia, ya. Toda la materia que aparece en ese temario que yo les puse está dentro de las clases de YouTube que yo hice. No hay nada que no estuviera ahí. Así, claro, ahí está súper específico y está todo dividido para que ustedes estén claros cuáles son los temas, para que lo puedan revisar también del libro, ¿no? Y de los apuntes que puedan haber tomado, etcétera, para que vayan complementando. Pero lo que yo voy a preguntar es lo que yo he pasado en clase. Ya, profe. Y lo otro, el libro es del libro pasado que dio de los acervos. ¿De ese libro tenemos que guiarnos? Ese libro está completo, todo derechos de usuario, no es solamente los acervos. Sí, entonces ya, ahí profe. sí, también les puede servir, en realidad no es que estén obligados a verlo, sino que si tienen alguna duda, alguno les quedó claro y quieren complementar, es apoyo. Ya, profe. Pueden ver también. Ya, muchas gracias, profe. ¿Alguna otra duda con respecto a lo que hemos visto hasta ahora? No, profe, mis compañeros habían preguntado en el grupo si es que había mandado algún apunte, pero como lo está diciendo ahora, estaría el libro y los que hayamos tomado de la clase solamente. Sí, el libro y las clases. Eso es lo que entra a la prueba y eso es lo que yo voy a preguntar de forma general. No el libro, ¿no? Sino que el libro lo van a tener de apoyo para lo que yo pasé en clase. ¿Y qué más les iba a decir? ¿Preguntaron lo de los jueves? Sí, profe, y están de acuerdo, por lo menos los que se pronunciaron, porque yo pregunté ayer y no se pronunciaron mucho, y hoy día volví a preguntar y se pronunciaron más y dicen que están de acuerdo. Que están de acuerdo, ya, bien. Entonces voy a continuar con la materia. En principio, entonces, continuamos el jueves entonces con la materia. Ahora voy a acompañar el apunte o el PPT más. ¿Qué conversamos ayer? ¿Se recuerdan qué fue lo que estuvimos viendo ayer en Derecho Sucesorio? Aló, profe, ahora me escucha, ¿sí? Se me arregló el internet. Bueno, sí. Ayer vimos en detalle el pago de las deudas hereditarias. En detalle ya. ¿Y qué fue lo que conversábamos con respecto a este pago de las deudas hereditarias? Bueno, más que nada el pago de las deudas hereditarias, más que nada son aquellas que son contraídas en vida por el causante. Y aquí, bueno... Hacemos una distinción, ¿no? Sí, bueno, hay una distinción del pago de las deudas respecto de los herederos, luego respecto de los legatarios y después las cargas testamentarias. Ya, o sea, uno hace la distinción entre las deudas hereditarias y estas cargas testamentarias. Bien, sí. Muy bien. Y entre herederos y legatarios. ¿Alguna otra cosa que hayamos dicho con respecto a esto? Bueno, la regla general principal respecto de los herederos dice de que se dividen entre los herederos de pleno derecho y sin esperar un resultado de partición, y esto debe ser a prorrata de sus cuotas. Claro, que es una obligación simplemente conjunta, que es lo que conversábamos ayer. Claro, sí, y algunas excepciones que vimos. Y algunas excepciones que vimos. ¿Y qué sucede si un acreedor del causante, es decir, una de las deudas que tenía de estas testamentarias, ¿no? Perdón, hereditarias, se había tomado, con el causante y era una obligación de carácter solidario. El causante fallece. ¿La solidaridad se traspasa a los herederos en la obligación al pago? Bueno, como decía, hay como ciertas limitaciones que son intransmisibles, las obligaciones porque son intuitos personales, como son derivadas como el mandato, todas esas cosas. ¿Y entonces? No se transmite.
no se transmite la solidaridad, sino que se entiende que sería también una obligación simplemente conjunta, ¿no? Sino que cada uno simplemente responde por la conjunta, cuota. cada uno responde por cada, sí, por su Claro, propia a deuda. prorrata a la cuota y a prorrata, perdón, de la cuota que va a recibir de la herencia, ¿no? ¿Y qué sucedía en el caso que un heredero pagara más allá de aquello que estaba obligado a pagar? ¿Qué derecho le daba nuestra ley? ¿Se le podía restituir? Lo podía repetir, lo podía cobrar al resto de los herederos, ¿no? Que tenían que responder entonces por este monto que le debían a este heredero. Como si pagaba 120 y estaba obligado a pagar 100. Y esto generalmente se daba cuando tenía que cumplir un legado, ¿se acuerdan? Un legado de especies. Ya les mencionaba siempre una moto, un auto, etc. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces hoy día nosotros vamos a pasar a estudiar un nuevo contenido de la materia, que son los aspectos civiles de la partición de bienes. Nosotros hasta ahora hemos conversado o hemos mencionado de qué se trata la partición, y esto es un tema que se relaciona con este rechazo que tiene nuestro legislador, que tiene nuestro Código Civil, a mantener a las personas en una indivisión, ¿no? O mantenerlo en una especie de comunidad hereditaria, comunidad de bienes. Esto es algo que nosotros hemos conversado desde el principio de derechos sucesorios. Entonces, en esta especial naturaleza del derecho sucesorio, nosotros sabemos que al fallecer el causante, se produce esta comunidad de bienes de estos herederos. Entonces, cuando el causante lo sucede más de un heredero, se forma una de las hipótesis de indivisión más frecuentes y de mayor relevancia práctica, que nosotros hemos mencionado hasta este punto, que es la indivisión hereditaria. La indivisión en general supone un mismo derecho con una pluralidad de titulares. Cuando ese derecho es el derecho real de herencia, estamos en presencia entonces de esta indivisión hereditaria. ¿Conocen algún otro caso en nuestro derecho donde se permita o exista indivisión en la propiedad? Con respecto a la indivisión, a nuestro legislador le molesta, yo ya les dije, les adelanté que les molesta la indivisión, ¿no? Y que generalmente va a buscar que termine. ¿Pero conocen algún otro caso donde se permita indivisión en nuestro derecho civil o derecho privado general? Y es una excepción muy común. Yo creo que quizás ya lo han revisado, se lo han mencionado, o incluso muchos de ustedes viven en esa indivisión. ¿Algunos de ustedes viven en un edificio? ¿La copropiedad? La copropiedad. En el caso de la copropiedad. La copropiedad, sí. Sí, por eso es que les preguntaba, vive en un edificio, en un condominio, donde si bien ustedes son dueños, dueñas de un departamento en particular, tienen otras partes de la propiedad donde se produce la copropiedad, donde en efecto uno tiene este derecho de propiedad compartido con otra cantidad de gente. Y donde también otra cosa que se produce cuando uno vive en esta especie de copropiedad es que uno no tiene una porción determinada de un bien inmueble, me refiero al terreno, sino que tiene esta fracción que es el departamento. Y ahí se da el problema en el caso que se queme un edificio. Quizá ustedes lo vieron en su momento cuando vieron copropiedad. Ya. Y la regla general es que la ley no ve con buenos ojos esta indivisión, porque considera que la indivisión, la copropiedad, la propiedad comunitaria es fuente de trabas a esta libre explotación y circulación de los bienes, lo que a su vez conduce a un retraso en la actividad económica. Y esto incluso nosotros lo vemos, este principio de la libre explotación y circulación de los bienes, como uno de los principios fundantes del Código Civil de Bello, y aparece mencionado expresamente en el mensaje del Código. Por esta razón, el legislador, al reglamentar las formas de poner término a la indivisión, se ocupa en detalle de una causal en particular, y esta causal en particular es la partición. Ello porque al margen de la partición efectuada por el propio causante, que esto es algo que también les tengo que mencionar, puede suceder que el causante o la causante en el mismo testamento determine la partición, es decir, no solo disponga de las disposiciones testamentarias estableciendo la forma o los bienes que pretende entregar a cada uno de sus herederos, sino que a la vez puede realizar él mismo o ella misma la partición. Y esta se va a respetar, como lo vamos a ver hoy día o quizá durante la semana, solo en el caso que no sean contra ley ni contra derecho ajeno. Es decir, en este caso, nosotros vamos a respetar este acto de partición
si él o la causante ha respetado las legítimas de todas las obligaciones que nosotros hemos revisado hasta esta parte, ¿no? O en el caso de la cuarta de mejora, si la ha destinado aquella porcentaje de su familia a quienes puede destinar la cuarta de mejora, es decir, los ascendientes, él o la cónyuge, él o conviviente civil, y los descendientes, ¿no? Porque de forma general en la cuarta mejora hablamos de los descendientes y no de los hijos. También puede ser, esta es una forma de partición, es decir, en el caso que el causante haya determinado la partición, y también puede realizarse una partición de común acuerdo, que es la menos probable, es decir, en el caso de que haya fallecido el causante, que estemos ante un testamento, que se logren poner de acuerdo los herederos, estemos o no estemos ante un testamento. Se puedan poner de acuerdo en cómo van a partir los bienes. Es muy poco frecuente y normalmente se llega a una partición por solicitud de uno de los herederos porque no hay acuerdo entre los distintos herederos en cómo realizar la partición. Sobre todo por lo que yo les mencionaba en clases anteriores, de que los bienes que tienen las familias chilenas, la gran generalidad, en general van a ser quizá un bien inmueble, que es el hogar común en donde vivía la familia, y quizá uno que otro bien, es muy poco probable que tengamos muchas propiedades, o por lo menos en general, esa no es la realidad de la mayoría de los chilenos. Si bien tenemos familias que tienen muchos bienes, son un porcentaje muy reducido de la población. Como en el caso de la efectuada por un partidor, la partición arranca en el último término de la voluntad de estos propios indivisiarios, es decir, de quienes se encuentran en esta comunidad hereditaria y que debe ser partida por este juez partidor. Yo cuando les menciono al juez partidor o cuando hablo de la partición, este es un procedimiento de naturaleza arbitral y que lo realiza un juez árbitro, y por lo mismo, en general, cuando uno está tratando de sucesiones o división testamentaria, uno busca que los herederos se pongan de acuerdo por los altos costos que tiene la partición de esta indivisión, ¿no? Porque recuerden que estos costos, el pago de la partición, el pago del juez árbitro, van a ser cargas que se tienen que pagar con prioridad al pago de los herederos en este juicio de partición. Y piensen en la realidad de una sucesión que quizás solo tiene un bien inmueble, donde está solo una casa que vale, no sé, que está evaluada en 70 millones de pesos. Entonces piensen que en ese proceso, y quizá hay, no sé, 3 eventuales herederos, y pensemos que en el mejor de los casos se dividan 3, para que se nos haga fácil el ejemplo, un porcentaje importante de ese valor, finalmente, por el desacuerdo entre estos 3 herederos, va a tener que destinarse al pago del juicio de partición. Entonces, por eso en general uno busca que se llegue a acuerdo, que a veces es imposible. Y otra cosa que les adelanto es que en virtud de este principio de la libertad, de la libre circulación de los bienes, nadie está obligado a mantenerse en esta indivisión testamentaria. Porque a veces ocurre que en la práctica la gente fallece el causante o la causante y no regulariza la situación de los bienes inmuebles, o como el ejemplo que estábamos tratando recién. Entonces se mantienen en esta indivisión por un largo periodo de tiempo, y esto solo complica la situación, porque puede ocurrir que en este ejemplo que yo les daba, de que tenía 3 descendientes, pase el tiempo, que se mantienen en esta indivisión testamentaria y fallezca uno de esos descendientes, y estos descendientes a su vez tienen 2 hijos y así los vienen a representar, y nuevamente no se salda la situación o el problema con respecto al bien inmueble. Entonces cuando llegan a la hora de buscar partir, tienen que empezar a realizar la partición de las distintas situaciones de indivisión testamentaria de las que estábamos hablando. Porque para que ustedes en general, si es que alguna vez se encuentran ante una situación así, en general traten de que todo esto se salde rápidamente y rápidamente puedan realizar la partición. Y lo mismo, si ustedes fueran uno de estos 3 herederos que se encuentran en esta situación de indivisión testamentaria, ninguno está obligado a mantenerse en esta indivisión, y cualquiera puede ejercer por su propia voluntad la solicitud ante el tribunal de iniciar el juicio de partición. Y ninguno de los otros herederos podrá impedir este juicio de partición. ¿Por qué? Porque nadie está obligado a mantenerse en esta indivisión. La partición, lo que estamos hablando hasta ahora, es un acto complejo que envuelve cuestiones procesales y civiles. Nosotros solo vamos a estudiar en esta instancia las consecuencias de carácter civiles. Y en lo relativo a las cuestiones civiles, 3 son las cuestiones relevantes que nosotros tenemos que considerar del juicio de partición, además de la naturaleza de la indivisibilidad y de sus diferentes categorías. En primer lugar, a nosotros nos debiera interesar las cuestiones relativas a la acción de partición y a las formas de partición.
En segundo lugar, a los efectos de la partición. En materia de los efectos de la partición, nosotros encontramos el efecto declarativo, el efecto retroactivo y el efecto de garantía, todos los cuales se encuentran reglamentados en el mismo Código Civil, y ellos presentan una serie de ramificaciones en cuestiones sustantivas de derecho civil patrimonial. Que era algo de lo que nosotros ya estábamos viendo, estas consecuencias patrimoniales. Yo diría, en la clase de ayer conversamos de bastantes consecuencias patrimoniales de este proceso del pago de las deudas testamentarias hereditarias, y bueno, ahora llegando al final del procedimiento de derecho sucesorio, que sería la partición. Y cada una de estas cuestiones que se plantean, que yo estoy conversando, estos tres aspectos, se plantean problemas respecto de los cuales no siempre nuestro Código Civil entrega una respuesta clara ni una solución clara. Por ello, el análisis que nosotros hacemos, o que podemos hacer de la partición desde sus efectos civiles patrimoniales, debe ser muy cuidadoso, teniendo a la vista la especial naturaleza de la partición, y entendiendo que finalmente muchas veces van a quedar a criterio de este juez partidor o de esta jueza partidora, que no va a ser teniendo a la vista el derecho civil o bien el Código Civil, que no ha entregado respuestas claras o certeras en muchos casos. Ya. Y una primera noción que a nosotros nos debiera interesar cuando nosotros hablamos de partición es un concepto que yo mencionaba bastante en la clase de hoy, que es esta indivisión y los diferentes tipos de indivisión y la acción de partición, ¿no? En cuanto a la noción de indivisión, ustedes probablemente la han escuchado o la trabajaron cuando hablaban de las obligaciones indivisibles, que nosotros conversábamos en la clase de ayer, creo las recordábamos. En forma general, cuando hablamos de indivisión, hablamos que hay una pluralidad de titulares en un mismo derecho. Y el derecho es de la misma naturaleza. En el caso de la indivisión en derecho sucesorio, la indivisión testamentaria, nosotros estamos hablando que hay una pluralidad de titulares de este derecho real de herencia. Por tanto, nosotros nos encontramos ante esta indivisión testamentaria. Cada indivisario, es titular de una cuota de bienes indivisos que no se radican en bienes determinados. ¿A qué se refiere esto? Una vez que fallece el causante, se hace este actual llamamiento a los herederos a suceder, a presentarse, a presentarse finalmente para suceder a este causante, y yo les mencionaba, y ahí cuando se produce esta indivisión testamentaria, los herederos concurren a este acto no siendo titulares más que de una cuota de bienes indivisos, es decir, no sabe qué bienes va a recibir como consecuencia de esta herencia o de esta sucesión, ni tampoco sabe, ni tampoco podría en ningún caso en esta instancia tener derecho sobre un bien determinado, es decir, en una sucesión donde hay 3 hijos, cuando se hace este actual llamamiento a que concurran a aceptar, repudiar o aceptar con beneficio de inventario, lo conversábamos ayer, ninguno de ellos podría decir, bueno, entonces nosotros vamos a dividir en 3 la herencia, por tanto la casa que queda en Avenida Esmeralda es mía, ¿sí? Porque no tendría ese derecho en esa instancia. Nosotros podríamos decir eso, o se radica y se destruye esta indivisión solo por el acto de partición. Y nosotros ya conversamos dentro de esta misma clase que esta partición la puede realizar el mismo causante en el testamento, también se puede realizar por el mutuo acuerdo de todos los herederos en esta partición, y por último, y es el peor de los casos, cuando no existe acuerdo entre los herederos por este procedimiento de carácter arbitral que yo les mencionaba hace un ratito. Y cuando nos encontramos entonces hasta esta indivisión que yo les mencionaba un rato, cuando este derecho compartido de la misma naturaleza entre los distintos herederos en esta sucesión es el derecho real de herencia, nosotros hablamos de la indivisión hereditaria, la que se origina por esta sucesión por causa de muerte, ¿no? Este modo de adquirir sucesión por causa de muerte, que es algo que nosotros revisábamos dentro de las primeras clases de derecho sucesorio. ¿Les queda claro este concepto de la indivisión, esta pluralidad de titulares, donde todos son titulares de este derecho real de herencia? Sí, profe. ¿Están estudiando? ¿Tienen pruebas? No, la próxima semana hay prueba. La próxima, porque están tan calladitos. Ya, con respecto a las clases de indivisión, lo que estábamos revisando recién, y quiero que le pongan harta atención cuando lo puedan revisar, porque es importante que conozcan del juicio de partición, es algo que quizás les va a servir mucho en su ejercicio profesional, porque no mucha gente maneja muy bien los términos de la partición.
En cuanto a las clases de indivisión, nosotros podemos entender clases de división entendiendo el objeto sobre el cual esta recae, y nos encontramos ante una indivisión sobre una universalidad, que es el caso que nosotros estamos revisando ahora, es decir, la indivisión hereditaria, es decir, este caso de indivisión donde encontramos una serie de titulares que son titulares de un derecho real de herencia, que se ejerce sobre una universalidad, es decir, universalidad, el patrimonio de este causante. También podemos encontrar indivisión sobre una cosa singular, por ejemplo, una casa cuyos propietarios son dos amigos. Ahí nos encontramos otro tipo de indivisión. Otro tipo de indivisión que atiende en cuanto a su origen son las indivisiones que nacen de un hecho, por ejemplo, la indivisión hereditaria, que es el ejemplo que nosotros estamos estudiando ahora, donde el hecho por el cual nace la indivisión hereditaria es la muerte del causante. Por eso nosotros decimos que en este caso nace de un hecho. Encontramos otro tipo de indivisiones, por ejemplo, las que nacen de un contrato, por ejemplo, en el caso, dos amigos que adquieren en copropiedad un vehículo. En este caso, nosotros tendríamos ante una indivisión que se generó por un contrato, y las indivisiones que son impuestas por ley, por ejemplo, y es el ejemplo que yo les mencionaba hace un rato, la indivisión de la ley de copropiedad inmobiliaria, donde es un carácter especial porque solamente nos referimos a esta copropiedad o esta indivisión en los bienes comunes o en los espacios comunes de esta copropiedad, y no en los espacios que son de dominio particular de cada uno, como por ejemplo el departamento en sí mismo, la bodega, etc. Atendiendo otra clase de indivisión, nosotros podemos verla atendida a su duración y al carácter de si esta indivisión es de carácter voluntario o forzado. Nosotros podemos encontrarnos ante indivisiones temporales de duración determinada, y un ejemplo de esto es el pacto de indivisión, que se regula en el artículo 1317, inciso segundo del Código Civil, y es una indivisión voluntaria y de duración determinada, por ejemplo, dos amigos que adquieren un auto en común. Y también nos podemos encontrar ante indivisiones perpetuas, que son a la vez forzadas y legales, por ejemplo, la indivisión que contempla la ley de copropiedad inmobiliaria, y que por supuesto, con todo lo que nosotros hemos conversado con respecto a esta desconfianza que tiene nuestro legislador de los bienes comunes, de la copropiedad en general, o de estas indivisiones o comunidad de bienes que también están reguladas en el Código Civil, en general la regla es que nosotros no nos encontremos ante indivisiones perpetuas. Entonces el ejemplo de una indivisión perpetua sería el caso de la copropiedad inmobiliaria por la misma naturaleza de este contrato, y si nosotros pensamos en la copropiedad inmobiliaria de estos edificios que nosotros estamos conversando, o de estos edificios que son comunitarios, es decir, que tienen lugares de dominio comunitario, era algo que quizá Andrés Bello al momento de redactar el Código Civil ni siquiera se podría haber representado la idea de la copropiedad inmobiliaria. En el caso de la indivisión hereditaria, nosotros vemos entonces las siguientes características de estas clases de indivisión. Es una indivisión que recae sobre una universalidad, y esta universalidad es la herencia, ¿no? Y nosotros ya sabemos que la herencia sería este patrimonio que dejó el causante al momento de fallecer. Es una indivisión que nace de un hecho, el hecho que nosotros ya conocemos es la muerte del causante, porque la muerte del causante es este hecho que origina todo lo que nosotros conocemos como el derecho sucesorio y toda esta reglamentación para después de la vida de este causante. Y es una indivisión de duración indeterminada, es decir, porque nosotros no sabemos cuánto va a demorar todo este proceso. Si bien para nuestro legislador siempre le va a molestar esta indivisión hereditaria, y siempre por parte de nuestro legislador se va a intentar que esto termine. ¿Dónde está la garantía? Yo les mencionaba que en muchos casos, en nuestra realidad jurídica, las familias no realizan los trámites de partición, o sí, no terminan esta indivisión testamentaria. ¿Cuál es la forma o la garantía que tiene nuestro derecho privado para que se realice esta o se divida esta indivisión y no se mantenga de forma perpetua? Es porque da esta acción de partición a cualquiera de estos herederos que se encuentran en indivisión. Entonces, existiendo la posibilidad de que cualquiera de ellos pueda escapar de la indivisión, es la garantía que tenemos de que eventualmente, a pesar de que es una indivisión de duración indeterminada, eventualmente va a terminar. Es muy difícil que todos los herederos estén de acuerdo en mantenerse en indivisión por largo tiempo, y peor en el caso que yo les mencionaba hace un ratito, por ejemplo, en el caso de los tres herederos y que fallezca uno de estos herederos. Puede ocurrir que estos tres herederos estén de acuerdo en no realizar la partición de los bienes, pero es poco probable que los herederos de uno de estos herederos continúen en ese espíritu de no dividir y de mantenerse en la indivisión.
ya sabemos entonces que la indivisión hereditaria nace con este hecho que es el fallecimiento del causante, y cuando nace esta indivisión, cuando hay pluralidad de herederos. Y cuando hablamos de pluralidad de herederos, es decir, cuando hay dos o más herederos. Porque no nos encontraríamos ante este caso de indivisión en el caso que un causante fallezca y su única heredera sea su hija. Porque en ese caso finalmente ese sería el único titular posible que pudiera suceder a este causante, en el caso de un testamento. ¿Cómo entonces yo puedo dar término a esta indivisión? Y esto se encuentra regulado en el artículo 2312 del Código Civil, y recuerden que es súper recomendable cuando estudian en general cualquier materia de derecho, cuando estudian especialmente derecho civil y cuando estudian derecho sucesorio, que revisen la materia revisando el Código Civil. Les va a servir para su ejercicio profesional y les va a servir también para entender las instituciones y para su examen de grado también, para que lo puedan rendir lo antes posible. Es un muy buen antecedente que ustedes tengan buen manejo de código para la comisión que los va a evaluar. ¿Cómo yo puedo dar término a esta indivisión? Por la reunión de todas las cuotas en una sola persona, que esto es muy común también en nuestro derecho, es decir, estando en indivisión, esta indivisión de sucesoria, hereditaria, un heredero empieza a comprar los derechos de los demás herederos. Es decir, compra estas cuotas que tiene cada uno de los herederos, pero que todavía no está fija en un bien determinado. Si logra este heredero reunir todas las cuotas en esta misma persona, en su persona, entonces se termina la indivisión. Puede también producirse un término de la indivisión, y esto es la regla general, por la destrucción de la cosa común. Pensemos en el caso de un bien inmueble un poco difícil, pero pensemos la destrucción de la cosa común, que el único bien posible para dividir sea un departamento en un edificio determinado, de una copropiedad, y este edificio se destruya, se queme, como por ejemplo por causa de un terremoto se derrumbó este edificio. En este caso hubo una destrucción de la cosa común, donde el único derecho que pudiera tener esta indivisión hereditaria es una porción del bien inmueble por naturaleza, es decir, por el terreno. Ahí podríamos encontrar una especie de ejemplo de destrucción de la cosa común aplicable a nuestro derecho. Y otra forma, que es la forma que nosotros estamos estudiando, o que vamos a empezar a estudiar ahora, que es por la partición, por esta última consecuencia que yo les mencionaba hace un rato, y que ojalá nunca llegáramos hasta ese punto, salvo que sea partición de común acuerdo. Ya, y como yo, en el caso que no exista acuerdo entre los herederos, yo les decía que nuestro derecho en general mira con muy malos ojos la indivisión, por supuesto también mira con muy malos ojos la indivisión hereditaria, otorga a los herederos la acción de partición. ¿Cuál es un concepto que nosotros podemos dar de esta acción de partición? Es un conjunto complejo de actos encaminados a poner fin al estado de indivisión mediante la liquidación y distribución entre los copartícipes del caudal poseído pro indiviso en partes o lotes que guarden proporción con los derechos cuotativos de cada uno de ellos. Esta definición súper simple que yo les doy de la acción de partición es una definición que entregó la Corte Suprema para que nosotros entendamos de qué se trata esta acción. Es decir, mediante la partición, lo que nosotros realizamos es la partición de la cuota ideal o abstracta de que es titular cada indivisario y que pasa a radicarse en bienes determinados. Es decir, cuando fallece el causante, nosotros nos encontramos, se llaman los herederos, pensemos que los herederos concurren, pensemos que son dos o más para nosotros poder encontrarnos ante esta indivisión hereditaria, en ese momento nosotros somos dueños como herederos de una cuota ideal dentro de esa masa de bienes. No son dueños de ninguna cosa en particular. Nosotros, entendiendo este concepto que nosotros hemos revisado hasta ahora, entendemos que yo soy solo dueña de una cosa particular una vez que yo ya he realizado este juicio de partición, es decir, cuando nosotros ya hemos realizado la división de los bienes. ¿Ya se entiende esta noción? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ya. Entonces, consiste esta acción de partición en el derecho de cada comunero de provocar la partición. Por eso yo les mencionaba que, y esto tiene que ver con esta necesidad que tiene nuestro derecho de no mantenernos en una indivisión. No necesariamente implica entonces el ejercicio de una acción judicial, la partición puede tener lugar de común acuerdo, que yo les mencionaba hace un rato, es decir,
dentro de las posibilidades que nosotros tenemos, puede ser que los herederos lleguen a un acuerdo en la forma de partir los bienes. Profe, una consulta. Dígame. Para realizar la partición, ¿todas las personas tienen que estar de acuerdo, se supone, para hacerlo? O no sé, si son 5 o 6 herederos, uno solo puede pedir que se realice. ¿Cómo se hace ahí? No tienen que estar todos de acuerdo. Lo ideal es que todos estuvieran de acuerdo, porque entonces ahí realizan una partición de común acuerdo. Entonces ahí todos se ponen de acuerdo en la forma en que van a distribuir los bienes. Y si eso no ocurriera, pensemos que estamos hablando de 5 herederos dentro de una asociación que no se ponen de acuerdo, cualquiera de esos 5 herederos, sin siquiera preguntarle a los otros, puede intentar la acción de partición. Y el tribunal le va a dar razón a ese heredero solo en el aspecto de que va a partir la herencia. ¿Se entiende? ¿Se entiende, Violeta? Sí, profe, perdón que le había puesto se me había quedado en negro la pantalla. Sí, profe, sí, ahí entendí, gracias. Ya, sorry. No se preocupe. Estoy con la tablet y le vas a llevar los botones. Sí, las tablets son súper complejas de ocupar con Zoom. No, sí. Se quedan pegadas. Así que se entiende esta idea. Entonces me refiero que puede existir una partición de mutuo acuerdo, es decir, donde todos los herederos se pongan de acuerdo en la forma de partir los bienes, pero también puede ocurrir que no se pongan de acuerdo. Entonces, en ese caso, cualquiera de los herederos, y este es un derecho que me da el mismo Código Civil, puede ejercer la acción de partición sin siquiera preguntarle al resto de los herederos. Ahora, esto no le da ningún derecho especial a este heredero, salvo que este heredero ya no se quiere mantener en esta situación de indivisión. Y después va a determinar la forma de partir los bienes, cómo los va a entregar el juez partidor. Ya. ¿Cuáles son las características de esta acción de partición entonces? Más que declarativa, produce una transformación de la situación jurídica existente, es decir, una situación nueva. El derecho abstracto e indiviso de los comuneros se transforma en un derecho sobre cosas divisas, es decir, para explicarlo muy bien, ¿no? Esta acción de partición, más que declarar derechos, lo que realiza es una transformación, porque ustedes cuando se hace este actual llamamiento en los herederos a suceder, solo son titulares de este derecho real de herencia sobre una cuota abstracta de bienes en esta masa hereditaria. Lo que viene a hacer la acción de partición es transformar este derecho donde ustedes eran titulares de una porción dentro de esta sucesión a volverlo algo concreto, es decir, ya no va a estar este derecho abstracto indiviso de los comuneros, sino que va a ser un derecho concreto sobre cosas divisas, es decir, usted ya no va a ser dueño de una porción abstracta de esta sucesión, sino que va a ser dueña de un bien particular. Por ejemplo, ya realizada la partición, usted es dueña del bien inmueble que se encuentra en calle tanto, que deslinda con tantos bienes, etc. Profe. Dígame. Entonces ahí desaparece la universalidad jurídica de la herencia. Ahí en ese momento desaparece la universalidad jurídica de la herencia o del derecho social. Ya. Es ahí cuando se acaba este principio de la universalidad jurídica, se acaba esta indivisión testamentaria. Ese es uno de los grandes efectos y una de las cosas más interesantes de la acción de partición si nosotros lo vemos desde el aspecto doctrinario del derecho civil, porque nosotros estamos hablando de una acción que más que declarar derechos, lo que viene es a mutar un derecho, ¿no? Y convertirlo a este derecho abstracto que yo tenía a un derecho concreto sobre una cosa dividida, es decir, sobre una cosa que ya se encuentra dividida. Es además una acción personal, y esto se lo menciono porque esta acción de partición se dirige en contra de todos y cada uno de los indivisarios. Es decir, si uno de los herederos ya no quiere continuar en esta situación de indivisión testamentaria, tiene que ejercer esta acción y la hace contra todos y cada uno de los demás herederos, donde le exige o le solicita el término de esta situación de indivisión testamentaria. Puede ejercerse esta acción de partición en cualquier momento, y esto en virtud del artículo 1317 del Código Civil, que nos dice lo siguiente. Ninguno de los coasignatarios de una cosa universal o singular será obligado a permanecer en la indivisión. La partición del objeto asignado podrá siempre pedirse con tal que los asignatarios no hayan estipulado lo contrario. No puede estipularse proindivisión por más de 5 años, pero cumplido este término podrá renovarse. Esto es lo que habla nosotros podríamos, en el caso de una sucesión testamentaria, pactar que nosotros no vamos a dividirlo por el plazo de 5 años. ¿Cuál es la posibilidad de salida de este plazo de 5 años? Es que una vez terminados los 5 años, se pueden prorrogar por 5 o renovar por 5 años más.
Además, dice el artículo, las disposiciones precedentes no se extienden a lagos de dominio, de una serie de bienes a los cuales yo no podría mantenerlos en indivisión. ¿A qué se debe o por qué me permite que yo pueda ejercer la acción en cualquier caso? Nuevamente por esta desconfianza que tiene nuestro legislador de mantener los bienes en estado de indivisión. Esta facultad de solicitar la partición es de orden público. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando de la partición, este interés de la libre circulación de los bienes, el que nosotros tengamos claridad quiénes son los titulares de un de un bien determinado, de una propiedad inmueble determinada, ya no es solamente un interés de carácter personal de los herederos que componen esta sucesión, sino que es más bien un interés de orden público, es decir, para que los bienes puedan libremente circular, para que los bienes puedan ser vendidos, arrendados, etcétera, susceptibles de cualquier acción sin tener que gestionar con una comunidad de bienes, con una comunidad hereditaria. El derecho a pedir la partición es un derecho absoluto. El que pide la partición no tiene que explicar la causa de su decisión. No se puede configurar la hipótesis de abuso del derecho mediante el ejercicio del derecho a provocar la partición. Es decir, nadie, y esto tiene que ver nuevamente con la desconfianza que tiene nuestro legislador con la idea de la comunidad de bienes. Nadie en ningún caso puede ser obligado a mantenerse en una indivisión testamentaria. Por lo mismo, yo entiendo que el ejercer esta acción es un derecho de carácter absoluto. Y cuando yo lo solicito, a diferencia de quizá otras acciones que yo puedo tomar, yo no necesito explicar la causa por la cual yo estoy solicitando que se realice la partición. Y por tanto, el ejercicio de la partición no configura estas hipótesis de abuso del derecho que ustedes conocen o pueden haber conocido quizá en Derecho Civil 1 o Civil 2, en cuanto yo siempre tengo este derecho a provocar la partición y a no mantenerme en esta situación de proindiviso. Y la acción de partición, así como se puede ejercer en cualquier momento, es una acción de carácter imprescriptible. Y esto también en virtud del artículo 1317 del Código Civil, y esto nuevamente tiene que ver con esta necesidad que tiene nuestro legislador de de permitir que las personas puedan salir de esta situación de indivisión testamentaria. ¿Queda claro esto que hemos revisado hasta aquí de la acción de partición? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ahora nosotros vamos a ver clases de partición y las formas de hacer la partición tratándose de una indivisión testamentaria, que es o hereditaria que nosotros estamos revisando ahora. La partición puede ser efectuada por el causante, que es lo que yo les mencionaba hace un ratito, y esta hipótesis se encuentra regulada en el artículo 1318 del Código Civil, que dice: si el difunto ha hecho la partición por acto entre vivos o por testamento, se pasará por ella en cuanto no fuere contraria a derecho ajeno. Es decir, esta posibilidad se refiere en el caso del testamento, el mismo testador o la misma testadora haya realizado la partición de los bienes, esta va a ser respetada en el caso que haya cumplido con aquellos requerimientos mínimos que exige nuestro legislador, que en cuanto, por ejemplo, que haya respetado las legítimas, que haya respetado los titulares de la cuarta de mejoras, que no se haya excedido en la cuarta de libre disposición, etcétera, todo lo que nosotros hemos revisado hasta este punto. Si eso ha sido cumplido por el legislador, y así se refiere con que no fuera contraria a derecho ajeno, se va a permitir y se va a respetar esta partición. ¿Por qué podría ocurrir que un testador, el causante, realice la partición en el mismo testamento a fin de evitar un problema futuro que se puede generar con esta situación de indivisión o de necesitar el acuerdo de todos los herederos para poder realizar la división de los bienes? Entonces, esta partición que realiza el causante en virtud del artículo 1318, más que poner a término un estado de indivisión, que es lo que les decía hace un rato, previene que surja uno. ¿Por qué? Porque en realidad, como él o ella ya dispuso cómo se va a realizar la partición, entonces previene el estado de indivisión. Generalmente va a requerir una partición complementaria después de que haya fallecido el causante, porque el causante en vida no manejará toda la información de su patrimonio, o podría experimentar ciertas modificaciones antes que fallezca. Es decir, incluso en los casos que este testador, este causante, realice la partición en el testamento, puede ocurrir que no logre anticipar, no sé, que los bienes pudieron haber aumentado o disminuido durante el periodo posterior a haber realizado el testamento al momento de que falleció en efecto este causante. Y
Sí, y además otra cosa que no podría prever el causante son los costos de la herencia que nosotros hemos mencionado. Es decir, yo tendría de todas maneras que calcular el acervo, tendría que revisar las bajas generales de la herencia, todo es algo que quizá el causante al momento de realizar la partición no pudo anticipar. Por lo mismo, aunque haya realizado la partición, normalmente va a requerir de todas maneras un trámite previo de una especie de nueva partición o donde se van a incluir estos costos que quizá no había anticipado el causante. Debe respetar el derecho ajeno, esto nuevamente en virtud del artículo 1318. Nuevamente, este derecho ajeno en general se va a referir a estas normas sobre las cuales no puede disponer el causante y específicamente sobre aquellas porciones de la herencia que no puede el causante por su propia voluntad modificar o manipular, ¿no? Que es algo que nosotros hemos revisado hasta este punto. Específicamente se va a referir siempre a que haya respetado la legítima rigurosa, que haya respetado las asignaciones forzosas y que haya respetado en su caso los titulares de la cuarta de mejora. Y sí, ya. Y la partición puede hacerse por testamento o por acto entre vivos, y eso también en virtud del artículo 1318 va a ser muy común que se haga más bien por acto entre vivos, y requiere de aprobación judicial en los casos del artículo 1342. Vamos a ver este artículo. El artículo 1342 me dice: siempre que la partición de la masa de bienes o de una porción de la masa tengan interés personas ausentes que no hayan nombrado apoderados o personas bajo tutela o curaduría, será necesario someterla, terminada que sea, a la aprobación judicial. Es decir, va a requerir aprobación judicial esta partición efectuada por el causante en los casos que nos encontremos, ¿cuáles son los ejemplos concretos? Que nos encontremos ante herederos que son menores de edad y que por tanto están sujetos a curaduría, que estemos hablando de herederos que son incapaces absolutamente, que también van a estar sujetos a representación, o eventualmente a representación de un curador también, o el caso también probable de que nos encontremos ante herederos ausentes, herederos que se encuentran en el extranjero, que de hecho en la prueba pasada yo les puse algunos ejemplos, no específicamente de esto, porque nosotros no habíamos hablado de partición hasta ese momento, pero que les mencionaba el caso, creo, de un extranjero que tenía hijos en Chile, y parece que les mencionaba Francia también. En el caso de estos herederos que se encuentran en Francia, serían estos herederos que se encontrarían ausentes. Por tanto, esta partición que se pueda haber realizado va a requerir aprobación judicial, a fin de garantizar los derechos de estas personas que se encuentran en una situación especial: el derecho de los ausentes, el derecho de los incapaces absolutos, los incapaces relativos. También nos podemos encontrar, que es algo que también ya les he mencionado dentro de esta clase, a una partición efectuada por los interesados de común acuerdo, que yo les decía que es finalmente la opción que se debiera tomar, pero que es poco frecuente. Y se refiere a esta, el artículo 1325, incisos primero y segundo del Código Civil. Y este artículo nos dice: los coasignatarios podrán hacer la partición por sí mismos si todos concurren al acto, aunque entre ellos haya personas que no tengan la libre disposición de sus bienes, siempre que no se presenten cuestiones para resolver y todos estén de acuerdo sobre la manera de hacer la división. Es decir, nosotros podríamos concurrir a realizar esta partición, pero solo en el caso que no exista ninguna materia por regular y que nosotros estemos absolutamente de acuerdo en la forma que se va a realizar la partición. Por eso es que es tan complejo realizarlo. Si entre los interesados hay incapaces, se deben cumplir ciertos requisitos para que la partición la puedan hacer los propios interesados, que no se presenten cuestiones por resolver y que todos estén de acuerdo en la manera de hacer la partición, que los bienes se tasen en la misma forma que si la partición se efectuara ante un partidor, y que la partición sea aprobada judicialmente en los mismos casos que se necesitaría esta aprobación si procediera un partidor. Es decir, en los casos que yo les mencionaba hace un rato, en el caso que nos encontráramos ante herederos ausentes, si nos encontráramos ante casos de herederos incapaces relativos que requieran representación de un curador o un representante legal, o que nos encontremos ante el caso de herederos de incapacidad absolutos que también requieren ser representados. Los representantes legales de los incapaces no requieren una autorización judicial para participar de esta partición de común acuerdo. No se requiere un inventario por el hecho de que los herederos o los partícipes de esta división hereditaria están de acuerdo en la forma de distribuir los bienes y por tanto, como no hay disputa o alguna discusión entre los distintos herederos, no se requiere inventario.
y se discute la naturaleza jurídica de esta partición efectuada por los interesados de común acuerdo. Para algunos consideran, por esta misma naturaleza, donde los herederos se ponen de acuerdo en la forma de realizar la partición, asignando bienes determinados a cada uno de estos herederos, estaríamos ante una especie de contrato. Pero para Soma Riva considera que sería algo más general que un contrato y nos habla de una convención especialísima. Esta es una discusión que solamente tiene una relevancia a nivel doctrinario, cuando nosotros conversamos finalmente de la naturaleza de las diversas instituciones jurídicas. Y la tercera opción, que es la opción más desgraciada de las que nosotros hemos mencionado en cuanto a las consecuencias que pueda tener, es la partición efectuada ante un partido. Se trata de un juicio de partición, y la partición es materia de arbitraje forzoso. Esto está regulado en el artículo 227 del Código Orgánico de Tribunales. Ustedes algo, yo creo que sí deben conocer sobre arbitraje en general o las materias de arbitraje en Chile, y saben que el arbitraje forzoso es decir, aquellas materias donde yo estoy obligada a concurrir con un juez árbitro. ¿Se entiende todo lo que hemos conversado con respecto a las clases de partición y la forma de hacerlo? Sí, profe. Ya. Y, espérese, porque alguien me habló algo. Sí, profe, ya. Continúo entonces con los efectos de la partición, y que sería, yo creo, una de las últimas cosas que voy a ver hoy día. La partición tiene diversos efectos. Un efecto de carácter declarativo. Yo les decía que más que un carácter declarativo, lo que hace es como mutar el derecho. Este efecto declarativo que yo les mencionaba en cuanto a que declara los bienes determinados que va a tener alguno de estos herederos de este causante, pero que en realidad lo que hace es mutar este derecho abstracto que tenían. Un efecto de carácter retroactivo, que no vamos a alcanzar a ver hoy, pero se los adelanto, que se refiere que al momento de realizarse la partición, es decir, cuando yo determino, por la partición en la que yo ya he realizado, cuál bien yo voy a recibir como heredero en esta herencia en particular, se entiende que el efecto es que yo fui dueño de esa cosa desde el día 1, es decir, desde que falleció el causante. Ese es el efecto retroactivo que tiene, y eso tiene una serie de consecuencias jurídicas importantes. Y aparte, nos encontramos ante una obligación de garantía que se encuentra regulada en el artículo 1345 del Código Civil, y esto tiene que ver con este efecto retroactivo que nosotros estábamos mencionando. El artículo 1344 del Código Civil nos dice lo siguiente, y se refiere a este acto de la adjudicación. Cada signatario se reputará haber sucedido inmediata y exclusivamente al difunto en todos los efectos que le hubiere cabido, y no haber tenido jamás parte alguna en otros efectos de la sucesión, y esto es el efecto retroactivo. Por consiguiente, si alguno de los coasignatarios ha enajenado una cuota que en la partición se adjudica a otro de ellos, se podrá proceder como en el caso de venta de cosa ajena, es decir, va a tener que responder y va a ser responsable de este acto que realizó. Y una obligación de garantía, el artículo 1345 nos dice: el partícipe que sea molestado en la posesión del objeto que le cupo en la partición o que haya sufrido evicción de él, lo denunciará a los otros partícipes para que concurran a hacer cesar esta molestia, y tendrá derecho para que le saneen esta evicción. Esta acción prescribirá en 4 años contados desde el día de la evicción. A esto se refiere en general esta obligación de garantía. Ya, ¿tienen alguna duda de lo que hemos revisado hasta este punto? ¿Sobre lo que hemos visto hasta ahora? Profe, ¿No? no, Está solamente es mucha información que recepcionar. Yo creo que por eso no hay muchas dudas. No hay mucha duda ya. Sí, es harta información, pero es más bien de carácter como estructurada, no es tanta, no alcanzamos a ver tanta materia. Entonces nos entraría a la prueba hasta la clase de hoy. Es decir, hasta lo que yo acabo de ver. Esto ingresa a la prueba. Bueno, está dentro también de la pauta. Así que nos vemos el jueves, que vamos a continuar con la materia. ¿Profe? Y dígame. Es que yo tengo una duda, pero no respecto a esta materia en particular. ¿Ya? ¿Qué me quiere preguntar? Es una duda que se salió en el grupo hoy día y no la supe responder. Una persona menor de 28 años, estudiante, se une civilmente, se emancipa, deja de ser obligatorio pagarle la pensión.
Porque en el matrimonio, si uno se casa, por ejemplo, uno como que automáticamente se emancipa y ya no tiene que pagarle, al estar casado ya no hay que pagar pensión alimenticia por parte de los padres ni nada de eso. ¿Funciona igual para la unión civil? Uy, no lo sé, no lo sé, tendría que averiguar. Si quieres me manda bien la pregunta porque nunca lo he imaginado. No sé si tiene ese mismo efecto. Yo cuando revisé la ley para hacer la clase a ustedes no vi una excepción en particular con respecto a eso. No sé si tiene esas mismas consecuencias. No sé si se emancipa y si por tanto no debiera ser titular. Lo tendría que revisar para contestarle seriamente, porque es un caso bien extraño en realidad. Ya, profe, se lo mando por el WhatsApp entonces. Mándemelo para yo revisarlo bien. Ya, profe, Yo gracias. se lo contesto el jueves. Ya. ¿Alguna otra duda que puedan tener? ¿No? Yo, profe, que se me cayó en la clase y no vi en qué terminó. Quería hacerle una consulta del Código Civil de lo que entra en la clase. ¿Entra todo menos donación entre vivos, o no? Del libro 3 del Código Civil. Sí, en general sí. Donación entre vivos no hemos visto nada. No. Sí, todo menos la donación. Sí, pero no estudio el puro código. Revise ya. Entonces hasta ahí no me entra. Porque el código es como arameo si lo No, sí. Entonces revise mis clases, si quiere revise mis clases, iba buscando el código. Y si de repente leo. Sí, lo que pasa es que los apuntes los voy anotando en el borde del código. Por eso le pregunto. Ya, sí, gracias. No estaría docente vivo. Ya, entonces ahí creo que quedamos y creo que no hay ninguna otra duda. Así que nos vemos el jueves. Profe. Dígame. Yo tengo una pregunta, pero no de materia. Es que usted dijo que a principio de año iba a dar unas décimas. ¿Esas décimas van a ir a esta última nota o...? No, pueden ir a cualquier nota, pero a las notas terciarias del segundo semestre sí, porque el primer semestre yo no puedo manipular las notas. O por lo menos hasta ahora, por lo que he visto en el sistema, solo puedo yo trabajar con la tercera y cuarta nota. Porque no puedo hacerlo con respecto al primer semestre, están cerrados. ¿Después va a dar esa nómina? ¿Después de la prueba? Claro, terminando el semestre, porque tengo que ver cuántos continúan en clases. Ya, gracias, profe. Ya, terminado, yo les voy a decir y ustedes pueden, y me dicen y yo coloco la nota. Profe. Dígame. Yo le di la segunda nota del primer semestre y ¿Ya? aún no la veo en el sistema. Yo creo que le mandé un mail y le dije que no se lo podía cambiar. No puedo, no puedo cambiarlo yo. Yo creo que quizás es algo que le tienen que preguntar a su director de carrera, porque yo no puedo manipularlo. En la otra universidad en la que yo trabajo, nosotros lo que tenemos que hacer es como rectificación de acta y una solicitud que realiza el director de carrera. Ya estaba cerrado el sistema cuando se me dio la prueba. Entonces, por eso es que no le figura el sistema. Yo hablé con el jefe de carrera, la verdad, y está todo autorizado a través de él. Si quiere le puedo mandar el correo. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? O le envío un correo al profe y le digo Tiene un correo con copia a mí solicitándome que yo envíe la nota. Entonces ahí yo se la envío a él y él, yo me imagino que lo podrá regularizar. Ya, profe, lo voy a hacer. Porque yo no puedo realizar el cambio. Ya, profe. Ya. ¿Ahora sí tienen alguna otra duda? ¿No? Ya, nos vemos el jueves. No, profe. Chao, que estén bien. Nos vemos Chao, el jueves. profe, que esté bien. Cuídese. Chao, profe. Chao. Gusto verlo.